Bienvenidos a Tengo Miedo TV. En este vídeo conoceremos los distintos tipos de orcos que existen en el mundo de Tolkien, sus raíces más oscuras y varias curiosidades poco conocidas sobre ellos. Desde cómo podrían reproducirse, hasta si alguna vez existió un orco bueno. Vamos al grano. Los orcos son una de las creaciones más inquietantes de la Tierra Media. A simple vista, parecen simples monstruos, enemigos sin alma. Pero en el fondo son mucho más complejos. Tolkien los definió como seres que imitan la vida, una copia corrupta de algo que alguna vez fue puro. El propio autor dijo en una de sus cartas que los orcos son incapaces de crear nada, solo de deformar lo que ya existe. Esa frase resume toda su naturaleza. No son una raza nacida del mundo, sino una parodia del mismo. Un origen confuso. El mayor misterio sobre los orcos es cómo nacieron realmente. Tolkien nunca dejó una versión definitiva. En algunos textos, dice que fueron elfos capturados y corrompidos por Morgoth, el primer señor oscuro. En otros, sugiere que fueron hombres deformados o incluso criaturas creadas a partir del barro y el odio. Lo cierto es que ninguna de estas versiones se impone completamente. Lo que sí se mantiene en todas es su esencia. Los orcos son la prueba de que el mal no puede crear vida verdadera, solo imitarla. ¿Cómo se reproducen los orcos? Esta es una de las preguntas más extrañas y a la vez más buscadas por los fans. Tolkien nunca escribió una escena ni una descripción directa sobre la reproducción de los orcos, pero sí dejó pistas. En una de sus cartas menciona que, si los orcos son criaturas vivas, deben reproducirse como los hombres. Eso significa que tenían machos y hembras, y criaban hijos, aunque nunca se mencionan orcas hembras en los libros. Se cree que vivían en cuevas y túneles, y que las hembras y crías raramente salían de allí. En otras palabras, los orcos no se creaban mágicamente como los trolls o los dragones, sino que eran una especie biológica, con generaciones y familias, aunque su sociedad fuera completamente militar y brutal. ¿Podía existir un orco bueno? Otra duda interesante. En El Señor de los Anillos, hay orcos que hablan, discuten, e incluso muestran miedo y sentido práctico. En una escena del libro, dos orcos, Sagrat y Gorbag, se quejan del trato que reciben y hablan de que preferirían una vida más tranquila si no fuera por sus jefes. Eso sugiere que no eran completamente malvados por naturaleza, sino esclavos de un sistema de terror. Tolkien mismo se planteó si podrían redimirse, pero lo descartó. Según él, estaban tan corrompidos que su mal era irreversible. Sin embargo, este pequeño detalle, un orco cansado de la guerra, sigue siendo una de las cosas más humanas que escribió sobre ellos. Más que monstruos. Los orcos no eran simples animales. Tenían lenguas propias, costumbres, rangos y hasta humor negro. Tolkien describe cómo usaban lenguajes bastardos derivados del élfico y del habla negra de Mordor. Y, a pesar de su brutalidad, eran hábiles artesanos. Fabricaban armas, armaduras y máquinas de guerra. No creaban arte ni belleza, pero eran increíblemente eficientes en destruir. En las películas, se muestran con una variedad enorme. Orcos deformes, musculosos, algunos casi humanos. Esas diferencias sirven para representar las distintas tribus, aunque muchos de esos diseños no aparecen en los libros. Más adelante veremos cuáles son invenciones del cine y cuáles tienen base en el canon de Tolkien. En resumen, los orcos son la corrupción hecha carne. Son la sombra de los pueblos libres de la Tierra Media. No nacieron para crear, sino para arrasar. Y entender sus tipos, su historia y su evolución es entender cómo el mal, en el mundo de Tolkien, siempre intenta copiar lo que no puede tener, la vida verdadera. El origen de los orcos. El origen de los orcos es uno de los mayores misterios de toda la obra de Tolkien. Y lo curioso es que ni el propio Tolkien tenía una respuesta definitiva. A lo largo de su vida, cambió varias veces de opinión sobre cómo surgieron estas criaturas. Lo que empezó como una idea sencilla terminó convirtiéndose en un rompecabezas teológico dentro de su propio mundo. Primera teoría: los elfos corrompidos. La versión más conocida aparece en el Silmarillion. Los orcos fueron elfos capturados por Morgoth al principio del mundo. Fueron torturados, deformados y criados en la oscuridad hasta perder toda su belleza y bondad. De esta manera, los orcos serían una caricatura de los elfos,
una imitación perversa de lo que una vez fue perfecto. Esta teoría tiene sentido dentro de la mitología de Tolkien, porque explica por qué los orcos son inteligentes, hablan idiomas complejos y tienen cierta organización. Heredarían esas cualidades de su origen élfico. Pero esta idea tenía un problema teológico que incomodaba al propio Tolkien. Si los orcos vienen de los elfos, eso significa que tienen alma, y por tanto deberían tener libre albedrío. Y si tienen libre albedrío, ¿por qué todos son malvados? Esa contradicción lo llevó a cambiar de versión más adelante. Segunda teoría: los hombres deformados. En textos más tardíos, Tolkien propuso otra explicación. Los orcos podrían venir de hombres primitivos corrompidos por Morgoth en las primeras edades del mundo. Esto resolvía parte del problema anterior, porque los hombres aparecieron después que los elfos, lo que encajaba mejor con el orden cronológico del mundo. Además, si los orcos provenían de hombres, su corrupción sería aún más profunda, porque significaría que la maldad de Morgoth afectó a una raza que aún no entendía el bien y el mal. Sin embargo, esta versión también le resultaba insatisfactoria. Tolkien se dio cuenta de que los orcos aparecían demasiado pronto en la historia para haber venido de los hombres, así que volvió a repensarlo otra vez. Tercera teoría: creación directa de Morgoth. En sus últimos escritos, Tolkien llegó a sugerir que los orcos podrían haber sido creados artificialmente por Morgoth, mezclando materia viva con su propio poder. Serían criaturas sin verdadera alma, movidas por un tipo de voluntad impuesta. En otras palabras, seres vivos, pero sin espíritu independiente. Esto explicaría por qué son tan violentos, por qué nunca se rebelan contra su naturaleza, y por qué desaparecen o se desmoronan cuando su amo es destruido. El propio Tolkien escribió: el mal no puede crear nada nuevo, solo puede corromper y destruir lo que ya fue creado. Con esta frase, dejó claro que ningún ser verdaderamente malvado puede crear vida de la nada. Por eso, incluso esta última versión deja la duda abierta. Si los orcos fueron creados, ¿de qué materia? ¿De qué vida previa los moldeó Morgoth? Curiosidades poco conocidas. En algunos borradores, Tolkien menciona que los orcos podrían tener sangre de animales, mezclados con espíritus malignos menores, lo que los haría algo así como híbridos demoníacos. En una carta, escribió que los orcos no son demonios, pero están poseídos por la maldad, una frase que sugiere que tal vez su voluntad estaba literalmente controlada por el poder de Morgoth o Sauron. Otra curiosidad: en la jerarquía del mal, los orcos son considerados una raza caída, mientras que los trolls o los dragones son criaturas creadas artificialmente. Los orcos, en cambio, conservan un origen natural, lo que los hace más trágicos. El resultado: al final, ninguna versión se impone del todo. Tolkien murió sin decidir exactamente de dónde vienen los orcos, y quizás esa sea la clave de su encanto. Son una contradicción viviente, una raza que no debería existir, pero que existe porque el mal lo quiso así. Una mezcla de carne, dolor y corrupción, sin lugar en el orden natural del mundo. Los orcos en la Primera Edad. La Primera Edad es el punto en el que los orcos entran oficialmente en la historia de la Tierra Media. Antes de eso, solo existían rumores y sombras en los bosques. Pero con la llegada de Morgoth a la Tierra Media y la construcción de sus fortalezas, los orcos aparecen en masa, por primera vez como un ejército organizado. El primer ejército del mal. Los orcos fueron las primeras criaturas que Morgoth usó como soldados. En el Silmarillion se describe cómo los envía contra los elfos de Beleriand, marcando el inicio de las guerras que definirían toda la Primera Edad. Son innumerables, brutales y salvajes, aunque todavía muy diferentes a los que veremos siglos después bajo Sauron. A diferencia de los orcos de las películas o de la Tercera Edad, los orcos originales eran más primitivos y caóticos. Tolkien los describe como criaturas oscuras, deformes, que luchan sin disciplina, impulsadas solo por el odio. Eran fuertes, pero no muy organizados. Su poder residía en el número y en la crueldad, no en la estrategia. En la primera batalla de Beleriand, los elfos los enfrentan por primera vez y quedan horrorizados. Nunca habían visto algo tan repulsivo ni tan alejado de la belleza del mundo que conocían. Y eso era justo lo que Morgoth quería: demostrar que podía crear su propia versión pervertida de los elfos, su enemigo más odiado. Las fortalezas de Morgoth. Los orcos vivían en las fortalezas subterráneas de Morgoth,
Angband y Utumno, vastas ciudades cárcel talladas bajo las montañas del norte. Allí eran criados, entrenados y torturados para la guerra. Es probable que Morgoth experimentara con ellos, mezclando linajes y deformando generaciones enteras para producir orcos más resistentes o más violentos. Una curiosidad poco conocida: en los escritos de Tolkien, se menciona que algunos orcos odiaban incluso a su propio amo. Sabían que eran esclavos, y su obediencia provenía más del miedo que de la lealtad. Esto los convierte en algo más que simples monstruos. Eran conscientes de su miseria. Cultura y lenguaje. Aunque la palabra cultura suena extraña aplicada a los orcos, Tolkien dejó claro que tenían una especie de sociedad. Vivían bajo una jerarquía estricta, dominada por la fuerza y el miedo. El más fuerte mandaba, y la traición era algo común. Comían carne, de cualquier tipo, fabricaban armas, y podían hablar en varios dialectos. Durante esta época, Morgoth impuso un lenguaje común entre ellos, basado en la lengua negra que más tarde adoptaría Sauron. Pero cada tribu tenía sus propias variaciones, lo que generaba confusión incluso entre ellos. Por eso, Tolkien escribió que los orcos no podían confiar en nadie, ni siquiera en su propio idioma. Las batallas más sangrientas. Los orcos lucharon en casi todas las grandes guerras de la Primera Edad. En la Batalla de las Lágrimas Innumerables, en los asedios de Gondolin, y en las incursiones contra los elfos de Doriath. Fueron aniquilados una y otra vez, pero siempre regresaban, multiplicándose en las sombras. Una curiosidad importante: Tolkien menciona que durante las grandes guerras, Morgoth creaba nuevas generaciones de orcos constantemente, como si se tratara de una especie que se reproducía muy rápido. Eso sugiere que, aunque eran seres corruptos, su reproducción era natural, lo que los diferenciaba de criaturas puramente mágicas como los Balrogs o los dragones. El final de la Primera Edad. Cuando Morgoth fue derrotado por los Valar y arrojado fuera del mundo, sus ejércitos fueron destruidos o dispersados. Pero algunos orcos sobrevivieron. Se escondieron en las montañas y cuevas más profundas, especialmente en lo que luego serían las montañas nubladas y las tierras del este. Esos sobrevivientes serían los antepasados de todos los orcos que veríamos en las edades siguientes. En resumen, durante la Primera Edad, los orcos eran la encarnación más pura del mal físico en la Tierra Media. No tenían organización ni ambición propia, solo vivían para destruir, impulsados por el odio que Morgoth sembró en ellos. Eran su legado más oscuro, y aunque él desapareció, sus criaturas nunca lo hicieron del todo. Los orcos en la Segunda Edad. Con la caída de Morgoth al final de la Primera Edad, la Tierra Media vivió un momento de paz, pero no duró mucho. Su mayor servidor, Sauron, heredó su odio, su ambición y también sus ejércitos. Y entre ellos, los orcos seguían siendo la base de todo su poder militar. El renacimiento del mal. Tras la derrota de Morgoth, muchos orcos fueron exterminados. Los pocos que sobrevivieron se ocultaron en montañas y túneles, reproduciéndose lentamente. Durante siglos permanecieron dispersos, sin liderazgo, peleando entre sí. Pero cuando Sauron regresó, los reunió y reorganizó. Él no los veía solo como bestias. Los consideraba un ejército útil, una herramienta de control. Les dio estructura, mandos, símbolos y una causa, aunque falsa, la conquista de la Tierra Media. Fue en esta época cuando Sauron empezó a levantar Mordor y su gran fortaleza, Barad-dûr. Los orcos participaron en su construcción, junto con hombres del este y del sur. A partir de entonces, Mordor se convirtió en su hogar, su fábrica y su prisión. Los orcos de Mordor. Ajo Sauron, los orcos evolucionaron. Pasaron de ser hordas desorganizadas a convertirse en tropas disciplinadas. Cada grupo tenía su rango, sus capitanes, y una cadena de mando más clara. Ya no eran solo brutos, ahora eran una maquinaria de guerra. Se cree que durante esta época, Sauron experimentó con distintas razas de orcos, mezclando linajes antiguos para crear variedades adaptadas a distintas tareas. Orcos mineros, orcos exploradores, y orcos de combate pesado. Aunque Tolkien no describe estas categorías directamente, las menciones dispersas en los textos sugieren que no todos los orcos eran iguales, y que Mordor funcionaba casi como una industria biológica del mal. Sauron como dios y tirano.
Una curiosidad poco conocida es que los orcos adoraban a Sauron como si fuera un dios. Lo llamaban el amo y creían que su poder era eterno. Tolkien explica que, aunque los orcos eran crueles y cobardes, respetaban la fuerza por encima de todo. Y nadie era más fuerte que Sauron. Algunos incluso lo confundían con Morgoth, como si ambos fueran el mismo ser. Esa confusión es intencional. Sauron quería ser visto como el heredero divino de su antiguo maestro. Lenguaje y cultura durante la Segunda Edad. D. Durante esta época, el lenguaje orco se fue simplificando. Sauron impuso una lengua común entre sus tropas, la lengua negra, el idioma oficial de Mordor. Su propósito era claro: controlar no solo sus cuerpos, sino también su forma de pensar. En el mundo de Tolkien, el lenguaje tiene poder, y al obligar a los orcos a hablar solo su idioma, Sauron los hacía más dependientes de su voluntad. También se mencionan algunos detalles curiosos de su vida cotidiana. Los orcos de Mordor vivían bajo tierra durante el día, y solo salían de noche o con cielos nublados. Su piel era sensible al sol, aunque Sauron estaba desarrollando razas más resistentes, un detalle que sería clave en la siguiente edad. Las guerras de la Segunda Edad. D. Durante siglos, los orcos lucharon en todas las campañas de Sauron. Contra los elfos de Eregion, contra los hombres de Númenor, y más tarde en la Guerra de la Última Alianza. Ahí se enfrentaron a los ejércitos combinados de Gil-galad y Elendil. Fue su mayor derrota en miles de años. Cuando Sauron cayó y perdió el anillo, las fuerzas orcas quedaron sin líder una vez más, y Mordor fue abandonado. Pero no desaparecieron. Como una plaga, se dispersaron por las montañas, los bosques y las ruinas, esperando. Las crías de esos orcos serían las que más tarde poblarían lugares como Moria, las montañas nubladas y las cavernas de Gundabad. Curiosidades poco conocidas. En los textos de Tolkien se sugiere que los orcos de Mordor eran más organizados que los de cualquier otra región. Eran los más numerosos y los más crueles, pero también los más controlados mentalmente por Sauron. Algunos orcos de esta época podrían haber tenido contacto con hombres oscuros y mestizarse con ellos, lo que explicaría por qué en épocas posteriores aparecen orcos más grandes, fuertes y resistentes a la luz del sol. Según una nota inédita de Tolkien, Gundabad, una montaña sagrada para los enanos, fue originalmente el primer bastión orco tras la caída de Morgoth, lo que convierte ese lugar en uno de los puntos más antiguos de su historia. Parte 5. Los orcos en la Tercera Edad. La Tercera Edad marca la época más conocida de la historia de los orcos. Es el tiempo de El Hobbit y El Señor de los Anillos, cuando sus ejércitos vuelven a tomar fuerza y su corrupción se extiende por toda la Tierra Media. Después de la derrota de Sauron al final de la Segunda Edad, muchos creyeron que los orcos habían desaparecido. Pero no fue así. Durante siglos, siguieron multiplicándose en las profundidades de las montañas, ocultos y esperando a que la sombra regresara. Y cuando lo hizo, Sauron los volvió a reunir. Los orcos de Moria. En los libros, Moria no está llena de orcos por accidente. Tras la caída de Khazad-dûm y el despertar del Balrog, los orcos aprovecharon el caos para ocupar las minas. Esa combinación, Balrog y orcos, convirtió Moria en uno de los lugares más peligrosos de toda la Tierra Media. Tolkien los llama Trasgos, que es solo otra palabra para orcos. Estos orcos eran de los más numerosos, aunque no los más fuertes. Vivían en túneles, se alimentaban de lo que encontraban, y tenían una estructura tribal. Eran oportunistas, cobardes y astutos. En El Hobbit, el líder de estos orcos es el Gran Trasgo, que gobierna desde las montañas nubladas. También aparece Bolí, hijo de Azog, ambos figuras claves en la batalla de los 5 ejércitos. Importante, Azog, el orco blanco que domina gran parte de las películas de El Hobbit, no tiene ese papel en los libros. En los textos, Azog fue un jefe orco que mató al rey enano Tror en Moria, pero murió años antes de los eventos de El Hobbit. Peter Jackson lo trajo de vuelta para darle un villano principal, pero en el canon de Tolkien, Azog muere mucho antes. Los orcos de Mordor. Y mientras tanto, en el este, Sauron regresaba en secreto. Primero como el nigromante, en Dol Guldur, y luego abiertamente como el señor de Mordor. Reunió a los orcos que habían sobrevivido, y creó nuevos ejércitos. Los orcos de Mordor eran los más brutales y disciplinados,
aunque también los más esclavizados por el poder de Sauron. Estos orcos estaban organizados por rangos, capitanes, tenientes y tropa. Tenían banderas, símbolos y hasta unidades especiales. Su número era enorme, pero su inteligencia, limitada. Muchos eran simples peones, manipulados por el miedo. Cuando Sauron cayó al final de El Señor de los Anillos, todos estos ejércitos se desmoronaron instantáneamente, como si su voluntad dependiera por completo del anillo. Una curiosidad: en los apéndices, Tolkien menciona que algunos orcos intentaron huir durante la caída de Mordor, pero las propias montañas se derrumbaron sobre ellos. El mal se tragó a sus servidores junto con su amo. Los orcos del norte. En paralelo, existían orcos fuera del control directo de Sauron, sobre todo en el norte, Gundabad, las montañas nubladas y las regiones heladas del norte de Eriador. Estos grupos eran más salvajes y menos organizados, pero también más antiguos. Se cree que descendían directamente de los orcos de la Primera Edad. Gundabad, especialmente, era un lugar sagrado para ellos. En los textos de Tolkien, esa montaña fue el primer refugio orco tras la derrota de Morgoth. Por eso, su odio hacia los enanos era tan profundo. Los enanos consideraban Gundabad su tierra ancestral, mientras que los orcos la veían como su hogar original. Las tensiones internas. Una cosa que Tolkien retrata muy bien en los libros es que los orcos se odian entre sí. En Las Dos Torres, hay una escena muy reveladora. Después de capturar a Merry y Pippin, varios grupos de orcos, unos de Isengard, otros de Mordor y otros del norte, empiezan a discutir y terminan matándose entre ellos. Esa escena no es solo para mostrar su brutalidad. Muestra que los orcos nunca podrían formar una civilización estable, porque su corrupción los condena a la desconfianza y la violencia constante. Curiosidades poco conocidas. Tolkien menciona que los orcos no soportan la luz del sol, pero algunos tipos nuevos, que veremos en la próxima parte, fueron creados para resistirla. Algunos orcos de la Tercera Edad eran capaces de fabricar sus propias armas y armaduras, aunque de baja calidad, el acero de Mordor se doblaba, no brillaba. Hay una frase poco citada en El Retorno del Rey donde se dice que, al morir Sauron, los orcos huyeron y se dispersaron como ratas, dejando claro que sin una voluntad dominante, no podían existir como sociedad. Y un dato curioso: Tolkien nunca describe a los orcos como verdes. Esa idea vino después, en los juegos y adaptaciones modernas. En los textos originales, suelen ser de piel negra, gris o marrón, con ojos amarillentos o rojos. Los Uruk-hai. Los Uruk-hai son los orcos más fuertes, más disciplinados y más temidos de toda la Tierra Media. Aparecen en la Tercera Edad, durante las guerras finales contra Sauron y Saruman. Su existencia marca el punto máximo de la evolución orca. Ya no son solo criaturas deformes que viven bajo tierra, sino una fuerza militar real, capaz de luchar de día, marchar en formación y mantener la disciplina. Pero, ¿qué eran realmente? ¿Una nueva raza? ¿O simplemente una versión mejorada de los orcos comunes? La respuesta, como siempre con Tolkien, no es tan simple. El origen de los Uruk-hai. El término Uruk proviene del idioma de Mordor, la lengua negra, y significa literalmente orco. Por eso, cuando Tolkien habla de Uruks o Uruk-hai, se refiere a los grandes orcos de Mordor, no necesariamente a los híbridos de las películas. En los libros, los Uruks aparecen por primera vez en Las Dos Torres, como una raza de orcos más altos, más fuertes y más resistentes a la luz del sol. Son descritos como musculosos, de piel negra y ojos rojos o amarillos. No eran gigantes, pero sí más grandes que los orcos normales. Y, lo más importante, no temían al sol. Eso les daba una ventaja táctica enorme frente a otras tribus orcas, que debían moverse solo de noche. Tolkien nunca explica exactamente cómo fueron creados. Probablemente, Sauron los desarrolló mediante siglos de cría selectiva, mezclando distintos linajes orcos y quizás hombres del este. No hay magia, ni alquimia explícita, ni nada parecido a lo que muestran las películas. Solo manipulación biológica y siglos de selección. Los Uruks de Mordor. Los primeros Uruks conocidos servían directamente a Sauron. Eran los soldados de élite de sus ejércitos, usados para ataques rápidos y asedios. Tolkien los describe como disciplinados, con una jerarquía clara,
y mucho más inteligentes que los orcos comunes. Luchaban en formación, usaban armaduras de hierro y armas pesadas, y su grito de guerra era temido en todo el oeste. Los Uruks de Mordor eran también los encargados de controlar a los orcos menores, que los odiaban pero los obedecían por miedo. En el libro, cuando los orcos capturan a Merry y Pippin, los Uruks de Mordor se enfrentan a los de Isengard por el control de los prisioneros. Esa tensión muestra cómo incluso entre ellos, la rivalidad nunca desaparecía. Los Uruk-hai de Isengard, versión del cine. En El Señor de los Anillos de Peter Jackson, se nos presenta a los Uruk-hai de Saruman, los orcos que no temen al sol y que fueron creados a través de una especie de cruce mágico entre hombres y orcos. Esa idea no aparece en los libros. Es una invención cinematográfica inspirada en una sola frase ambigua de Tolkien, donde se menciona que algunos orcos podrían tener sangre humana. Pero Tolkien nunca describe ninguna escena de laboratorio ni nacimiento artificial, como se muestra en las películas. Aún así, Jackson acertó en algo. Los Uruk-hai de Isengard reflejan perfectamente lo que Tolkien quiso transmitir con esta raza, una versión mejorada, más organizada y peligrosa. Saruman los usa como su ejército personal, con disciplina, estandartes y armamento propio. Su marcha hacia el abismo de Helm es una de las representaciones más icónicas del poder orco en toda la ficción moderna. Diferencias entre los Uruk-hai y los orcos comunes. 1. Tamaño y fuerza. Los Uruks eran más altos, más anchos de hombros y más resistentes. 2. Luz del sol. Podían luchar a plena luz del día sin debilitarse. 3. Disciplina militar. Mantenían filas, órdenes y rangos. Los orcos comunes eran caóticos y propensos a la traición. 4. Lenguaje. Hablaban la lengua negra con fluidez, y algunos conocían otras lenguas, algo raro entre orcos. 5. Lealtad. Los Uruks eran fanáticamente fieles a su amo, ya fuera Sauron o Saruman. No por devoción, sino por pura obediencia y condicionamiento. Curiosidades poco conocidas. Tolkien sugiere que los Uruks podrían haber sido un intento de Sauron por crear soldados capaces de resistir el sol, para invadir el oeste sin depender de la oscuridad. Aunque parecen una raza nueva, Tolkien deja claro que siguen siendo orcos, no híbridos mágicos. Su nombre solo significa los grandes orcos. Los Uruks tenían una estructura militar más desarrollada, con capitanes, sargentos y tropas especializadas, algo inusual en las razas del mal. En los textos, nunca se menciona que se alimenten de carne humana, aunque se insinúa que pueden hacerlo. Esa imagen también proviene del cine. Y un detalle curioso: tras la caída de Saruman, Tolkien sugiere que algunos Uruks sobrevivieron y se dispersaron, viviendo como bandidos en las ruinas del norte. Es posible que fueran los últimos orcos, inteligentes, de la Tierra Media. Conclusión y legado. Así llegamos al final de la historia de los orcos en la Tierra Media. Una historia que empezó con la corrupción y terminó con la extinción. Desde los primeros orcos de Morgoth hasta los Uruk-hai de Sauron y Saruman, su existencia fue una larga cadena de sufrimiento y servidumbre. Nunca fueron libres, nunca fueron una civilización, solo una herramienta del mal y, al final, víctimas de su propio creador. El fin de los orcos. Cuando Sauron cayó y el Anillo Único fue destruido, la voluntad que mantenía unidos a sus ejércitos se desvaneció. Los orcos huyeron, se dispersaron y se mataron entre ellos. Sin su amo, no sabían vivir. Tolkien escribe en El Retorno del Rey que sus mentes estaban encadenadas al poder de la sombra, lo que significa que dependían literalmente de la presencia del mal para existir. En los años siguientes, los pocos orcos que sobrevivieron vagaron por montañas y ruinas. Algunos se convirtieron en bandidos, otros simplemente desaparecieron, y con el paso del tiempo, se extinguieron por completo, dejando atrás solo rumores, huesos y ecos en las cuevas. La tragedia de su existencia. Detrás de su violencia, los orcos representan algo mucho más oscuro. La corrupción de lo que alguna vez fue puro. Sí, como sugiere Tolkien, los primeros orcos eran elfos o hombres deformados, entonces su historia es una tragedia. Una raza que fue creada a la fuerza, condenada desde el principio, sin posibilidad de redención ni descanso. En una de sus cartas, Tolkien escribió algo clave. Los orcos son los esclavos de un poder que no entienden,
y su mayor desgracia es no saber que son esclavos. Esa frase lo resume todo. Los orcos no eligieron el mal, nacieron en él. Y cuando el mal murió, ellos se apagaron con él. El legado en la fantasía moderna. Fuera de la Tierra Media, los orcos se convirtieron en uno de los símbolos más potentes de toda la fantasía. Autores, videojuegos y películas tomaron su imagen y la transformaron. Warhammer, Warcraft, The Elder Scrolls, Dungeons y Dragons. Todos heredaron al orco tolkieniano, pero lo reinterpretaron. Pasó de ser un monstruo sin alma a una raza con cultura, clanes, e incluso sentido del honor. Pero esa evolución es ajena al pensamiento original de Tolkien, que los concibió como un espejo del mal absoluto. Un detalle curioso: Tolkien no estaba del todo cómodo con su propia creación. En sus notas finales, escribió que le molestaba haber hecho una raza enteramente malvada, porque eso contradecía su idea de que el mal nunca puede ser total. Por eso, hasta su muerte, seguía intentando darles una explicación moral que encajara en su mundo. Nunca la encontró por completo. Y tal vez por eso los orcos siguen fascinando tanto, porque incluso su creador no supo del todo qué eran. Últimas curiosidades. Tolkien nunca escribió el destino final de los orcos en el mundo después de la Cuarta Edad. Algunos fans especulan que los pocos que quedaron se ocultaron en las montañas nubladas hasta desaparecer con los siglos. En los escritos tempranos, los orcos eran llamados goblins, y solo más tarde adoptaron el nombre orcs. Tolkien los consideraba la misma raza. En sus borradores más oscuros, sugirió que los orcos podrían tener una mínima chispa de conciencia, pero la corrupción era tan profunda que nunca podrían volver a ser lo que fueron. En el mundo de Tolkien, los orcos son más que simples villanos. Son la representación física del mal, pero también una advertencia, que incluso las criaturas que parecen nacidas para destruir fueron, en algún punto, parte de la creación original. Y que el mal, por mucho que lo intente, nunca puede crear vida real, solo distorsionar lo que ya existe. Así termina la historia de los orcos y los Uruk-hai, una raza nacida del dolor, moldeada por la oscuridad y desaparecida con ella. El eco de su furia aún resuena en las cavernas del norte. Pero su tiempo en la Tierra Media terminó hace mucho. Gracias por ver este vídeo de Tengo Miedo TV. Si te gusta conocer el lado más oscuro y oculto del universo de Tolkien, suscríbete, porque lo que viene da incluso más miedo que los orcos. Gracias por ver este vídeo de Tengo Miedo TV. Si te gusta explorar el lado más oscuro, misterioso y oculto de cualquier historia o universo, suscríbete, porque lo que viene es todavía más aterrador.